Ella es Ana Cristina Aristizábal, periodista, docente y cronista de la historia. Se formó en la Universidad Pontificia Bolivariana como periodista, especialista en ética y magíster en filosofía. Durante varios años, Ana Cristina Aristizábal ejerció su carrera en diferentes medios, radio, prensa y televisión. Pero después de muchos años de seguir el ritmo diario de las noticias, empezó a hacer una reportería de la historia. El resultado son los libros Medellín a oscuras, Armada de Amores, Nabú y Medellín, una historia. Y en las aulas de clase, a partir de su experiencia, comparte con sus estudiantes la tarea de hacer un periodismo pausado, con profundidad. De este ejercicio docente han surgido varias compilaciones de entrevistas y reportajes. Hoy conoceremos la vida y obra de Ana Cristina Aristizábal, la periodista que les ha dado vida a los hechos y a los personajes del pasado. Esta conversación de Ana Cristina Aristizábal con Sara Jaramillo Klinker, escritora también, autora de Cómo maté a mi padre, es capítulo aparte. Ana Cristina Aristizábal, eres comunicadora social, periodista, especialista en ética, magíster en filosofía. Yo sí quiero saber cómo era tu vida en casa, quién te llevó por esos caminos como tan profundos de las humanidades, cómo llegaste a este punto. Yo creo que el destino le tiene a uno cosas preparadas. A ver, mi historia de por qué empecé a estudiar comunicación social es muy linda, es muy simpática. Cuando yo estaba en segundo de bachillerato, me encantaba el deporte. Y recuerdo que en Todelar hicieron una convocatoria a los niños que quisieran narrar fútbol. Y a mí me encantaba el fútbol y era hinchísima del fútbol. Entonces yo me fui para Todelar a grabar un gol, a narrar un gol que yo estaba viendo en mi imaginación. Y ese acercamiento a ese micrófono, Sara, me cautivó totalmente. Yo desde que tenía más o menos unos 13 años, yo supe que quería ser periodista. Sí. Bueno, pero ya ese acercamiento a las humanidades fue quizá la existencia, el trayecto existencial que después de haber, digamos, trasegado por el reporterismo en esta ciudad en los años más violentos y en ver cómo la ciudad se nos iba de alguna manera desbaratando, yo empecé a entender que quería adentrarme en el estudio de algo que me permitiera, yo no sé si lo que voy a decir es demasiado grande, que me permitiera entender el ser humano. Pues eso es Nada. eso es muy grande, pero eso fue lo que me llevó como ver esa pérdida humana en que estábamos cayendo en ese momento de tanto terrorismo en Medellín, y eso me llevó a mí a tratar de saber qué era lo que nos estaba pasando y tratar de entender qué era la persona. Claro, Ana Cristina, porque es que desde esa niña que vibró narrando ese gol frente a un micrófono, y luego tengo entendido que uno de tus debut como periodista fue precisamente cubriendo la bomba del Mónaco. Yo quiero saber la Ana Cristina, recién egresada, periodista, que se enfrentaba como a esta ciudad tan violenta y tan difícil de narrar como periodista. ¿Qué pensabas en ese momento? ¿Era lo que esperaba? Porque bueno, de ahí yo creo que de ese cubrimiento de esa época está el germen de muchos de tus libros posteriores. Sí. ¿Tú lo empezaste a tener claro desde allí o eso ocurrió después? No, eso ocurrió después porque en el momento de ese deslumbramiento tan fuerte, yo recuerdo claramente ese 13 de enero de 1988 porque esa explosión se sintió, yo digo que en todo el Valle de Aburrá, era una ciudad más pequeña, no había tanta edificio tan alto, y eso se alcanzó a escuchar en todo el Valle de la Aburrá. En ese momento yo realmente no entendía qué estaba pasando. Todavía no entiendo, pero bueno. Y eso me pareció, eso fue muy fuerte, ese cubrimiento de esos años fue muy, para mí, para mi sensibilidad, para mi modo de entender el ser humano, la existencia, eso fue muy traumático. En ese momento yo no entendí, no sabía, pero después, cuando ya me fui a trabajar a televisión, digamos que salí del reporterismo, me fui a trabajar a televisión, a Cosmovisión, yo empecé como a sentir una inquietud interna muy grande que yo quería tratar de unir el periodismo como con que pudiéramos ser mejores seres humanos. Y entendí que yo tenía que entonces prepararme académicamente en las áreas humanas y en las sociales, digamos más profundamente. Y ahí fue cuando terminé pues haciendo los posgrados que tú refieres. Sí.
Ana Cristina, en ese momento en que tú cubrías esa bomba, pues no sabías que 30 años después ibas a publicar un libro como Medellín a oscuras, ética antioqueña y narcotráfico. Mi pregunta es, claro, después de estar tan en contacto con ese tema, después de toda la exposición que hemos tenido, ¿qué te lleva a querer seguir explorando y seguir excavando sobre ese tema que nos ha marcado a todos los antioqueños? Mira, Sara, ese momento fue deslumbrante. O sea, ese momento yo no lo entendí. Bueno, cuando pasó mucho tiempo y ya fui creciendo, fui madurando, me di cuenta que los adultos habíamos dejado ese tema callado, que los adultos no les habíamos querido decir a las generaciones jóvenes nuestra versión. Y cuando empieza todo ese tema de las narconovelas y a contar una historia tan tergiversada, tan desfigurada, yo pensé, no, al menos yo voy a contar otra versión que no esté musicalizada, que no tenga la ampulosidad del colorido de una puesta en escena, la musicalización, los carros, los actores divinos, las mujeres divinas. Entonces que no se vea al capo como un héroe, que no se le muestre como un héroe. Claro, absolutamente, porque además estamos en ese momento, en un tiempo en que ciertos personajes que fueron demasiado nefastos y dañinos en ese tiempo se estaban viendo como héroes y con canales en YouTube y con seguidores que uno decía, pero a ver, ubiquémonos, ¿cierto? Y yo sabía que había mucha cosa que no se había contado y que había que retomarla. Entonces yo me propuse escribir una historia, otra historia, una versión de la historia no musicalizada y digamos lo más objetivamente posible. Y una de las razones es también que los menores de 30 años cambien esa versión que tienen por una versión más aterrizada. Pues y más por lo real. menos que tengan otra versión, Sara, porque es que la versión que tienen de la televisión es una versión Muy lejana. no, pues realmente eso es muy alejado de lo que realmente ese momento nos hizo padecer en la ciudad. Y eso generó una honda huella cultural y social en nuestra ciudad que todavía estamos padeciendo. Entonces yo creo que yo creo que parte de lo que los periodistas deberíamos hacer es tratar de darle elementos de entendimiento al público para que el público pues solito saque sus propias conclusiones. Hay un capítulo en ese libro, en el de Medellín a oscuras, que me llama mucho la atención porque indaga sobre los valores tradicionales del antioqueño. Y me llama mucho la atención porque me pone a pensar si son esos valores que nos hacen antioqueños de alguna manera los que nos llevaron a caer tan hondamente, a que calara la cultura mafiosa aquí tan hondamente. ¿Cuáles fueron como tus conclusiones o tus hallazgos después de hacer todas las entrevistas que requeriste hacer para ese capítulo y para ese libro? Mira, Sara, este libro nace, esta investigación de Medellín a oscuras, ética antioqueña y narcotráfico, nace de una pregunta. ¿Qué es lo que tú estás diciendo? Si los valores del antioqueño fueron cambiados por el narcotráfico o ya estaban tan cambiados que permitió que el narcotráfico surgiera como surgió en Medellín. Sí. Cuando uno empieza a indagar a investigadoras como María Teresa Uribe de Hincapié, Virginia Gutiérrez de Pineda, Alberto Mayor Mora, uno dice, ay, esto no es un asunto de ahora. Esto venía inclusive desde el siglo antepasado, ya desde el siglo XIX, desde hacía mucho que el antioqueño tenía un deseo de superación muy fuerte, una ambición quizá desbordada, porque yo entiendo que el ser humano tiene que tener ambiciones en la vida para poderse superar, ¿cierto? Pero una cosa es que vivamos como una especie de costal roto, donde usted mete y mete, pero nunca está lleno, nunca está conforme. Y cuando uno entiende, por ejemplo, o investiga o lee lo que viajeros extranjeros del siglo XIX dicen sobre esa Medellín que conocieron, por ejemplo, en 1863-4, cuando Charles Safray, un francés, pasa por Medellín y dice, esta gente no se mide de ninguna otra manera sino con la plata que cada uno tiene en el bolsillo. Y si la gente es muy honesta, muy honorable, pero muy pobre, dice, no, pues es una cosita ahí que no vale la pena. Pero hay que ver cómo los antioqueños del siglo XIX, los de Medellín, ya magnificaban a los que tenían los bolsillos llenos de dinero, así fuera de manera ilegal conseguido el dinero. Entonces yo creo que es una cosa que sí venía desde mucho antes y que simplemente pues el libro, ese capítulo que tú dices de los valores lo deja claro. A mí me generó mucha tristeza, Ana Cristina, la lectura de ese libro, porque si bien a mí me tocó esa época leyéndolo, a veces me daba la sensación de que era mucho peor de lo que yo alcancé a percibir, pues porque yo era chiquita, y también eso, lo que te decía, que siento que esos mismos valores que permitieron esa sociedad de ese momento
persisten ahora, entonces me generó mucha tristeza. Pero luego me dio mucha alegría cuando vi que tenías un compilado que se llama ¿Por qué no fracasa Medellín? Periodismo para no perder la esperanza. Y quiero que nos cuentes un poco cómo hiciste esa compilación de historias que son bellísimas y que son esperanzadoras y que nos habla de que Medellín, así como fue capaz de esas cosas que planteas en Medellín a oscuras, también es capaz de otras realidades completamente diferentes y esperanzadoras. Sí, Sara, es un ejercicio muy lindo que hice con los estudiantes de la Universidad Pontificia Bolivariana de Periodismo, porque sí, digamos que a mí también me generó la misma sensación. Después de que termino de escribir Medellín a oscuras, uno queda como, ay, wow. A oscuras. A oscuras. Entonces dije, pero es que Medellín subsiste, y Medellín crece, y Medellín es linda, y Medellín la queremos, y Medellín no fracasa. Por ahí hay un libro muy famoso que el título es ¿Por qué fracasa Colombia? Ajá. ¿Por qué fracasan los países? Otro. Entonces yo dije, bueno, ¿por qué no fracasa Medellín? ¿Por qué no fracasa Medellín? Precisamente por su gente. Medellín no fracasa porque hay unos valores humanos en esta ciudad que están en la base, que impiden que esa Medellín naufrague. Entonces yo le dije a los estudiantes, bueno muchachos, vamos a tratar de hacer esto, descubran ustedes las historias que están en la calle, hagan crónicas, hagan reportajes, hagan investigaciones y compilemos eso en un libro. Y la verdad es que es un libro muy esperanzador porque así como tú decías ahora, que esos valores de Medellín Oscuras todavía están por ahí, pues esos valores que hacen que Medellín no fracase están presentes, están activos, y por eso esta ciudad no está condenada al fracaso. Ojalá que sí, qué lindo eso, Ana Cristina. Vamos ahora a un terreno más literario. Creo que fue tu primer libro, si no fue uno de los primeros, que es Armada de Amores. Y es un libro bellísimo porque relata la historia de Ana María Martínez de Nícer. Ana María, pues bueno, los que saben, ella fue una mujer que en 1800 fue capaz de cortarse el pelo, ponerse el uniforme de militar e ir a pelear. Pues ni para qué te pregunto qué te llamó la atención del personaje, porque es que el personaje en sí es alucinante. Es alucinante. Quiero saber cómo llegaste a él. Yo sé que ella publicó unos diarios en 1843, tal vez fue la primera mujer que publicaron en Nueva Granada. Sí. Tú llegaste a ella a través de los diarios. ¿Y cómo fue ese primer encuentro con ella? Tú desde que la leíste dijiste, yo tengo que hacer algo con esto porque es que la historia en sí es impresionante. ¿O cómo salió ese libro? Sara, no me vas a creer. Mira, yo trabajaba en Radio Bolivariana y ese día, por algún motivo, cuando Livia J. Restrepo estaba grabando un capítulo de la serie sobre la historia de Antioquia, no había operador de audio. Por algún motivo, entonces yo hice de operadora de audio. A mí me tocó hacer la técnica de operación de audio. Y ese día el capítulo fue sobre, ella mencionó a Ana María Martínez de Nícer, y dije yo, ¿qué? Pero ¿cómo así que esta persona existe y no la conocemos en Antioquia? Entonces eso me quedó ahí, y al tiempo me adentré a leerme el diario, porque es considerada la primera mujer escritora en Colombia, porque ella hizo un diario narrando todos los acontecimientos de la batalla en Salamina en el marco de la Guerra de los Supremos en 1841. Y lo que tú dices es que es una mujer del siglo XIX, cuando las mujeres no teníamos ni voz ni voto, y ni arte ni parte, pues ella, como su esposo, estaba hecho prisionero por el coronel Salvador Córdoba, hermano de José María Córdoba. Ya José María había muerto, pero el hermano continuaba activo militarmente, y tenía preso a su esposo. Y esta mujer pues se corta el cabello, se pone pantalones, Sara, o sea, eso es una cosa loquísima, y se ahorcaja en un caballo y se va pues cual soldado a pelear a la batalla de Salamina. Esa historia había que narrarla, Sara, por favor. Y bueno, y por allá le meto otro componente de unas guacas, de un novio ficticio. No, eso es una historia maravillosa. Fue mi primera novela, mi primer texto. Lo disfruté haciendo. No, yo creo que yo nunca había sido tan feliz en la vida como en la época en que escribí esa novela. Ajá. Es que es muy, muy bella, es lo que te decía, la historia en sí es preciosa, Sí. y personajes como ella son los que deberíamos leer y estudiar y saber que existieron. Tú, para hacer esa novela, te enfrentaste a algo, y es que la historia existía, con lo cual te tocó como jugar un poco de historiadora, jugar un poco de escritora. ¿Cómo marcaste esos límites entre la ficción, entre la historia, entre la realidad? ¿Cómo supiste que podías ficcionar? ¿Cómo lograste eso? El periodismo ha recibido una ayuda muy divina, muy linda, muy exquisita, que es la de la literatura. Sí. Entonces esa combinación de periodismo y literatura más historia, eso permite hacer unas combinaciones, Sara, hermosas, divinas. Entonces, claro, yo la vida
lo que Ana María Martínez de Nícer hizo fue real, pero yo necesitaba ubicarla en una ciudad, Claro. ¿cierto? O sea, eso había que poner en un contexto, en una finca, en una historia de guajería, que es una historia muy paisa. Entonces, todo eso me permitió a mí investigar sobre Guaquería, sobre cómo era Antioquia, sobre cómo era Medellín, sobre cómo era el parque, la plaza principal, que en ese momento no se llamaba de Berrío. O sea, adentrarme, hacer un viaje al siglo XIX, meter mi imaginación, tomar datos reales y hacer una historia que yo creo que me quedó muy linda. Sí, sí. No, incluso con los diálogos, o sea, Sí, te sí, tocó sí, reconstruir sí, los sí. diálogos, imaginar que hubiese hablado ella con su mamá esa escena cuando ella se está cortando el pelo y su mamá le dice, no, es que deberíamos estar cosiendo nosotros los uniformes o pensando en las Sí. viandas que les vamos a preparar a los soldados y ella, no, 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 yo no quiero hacer eso, yo quiero ser en soldados. Porque además uno puede intuir en el diario que ella escribe que es una mujer realmente de armas tomar. Sí, sí. O sea, ella no se quiso dejar encasillar en lo que en ese momento encasillaban a las mujeres. Ella dijo, nada, yo me voy a librar a mi esposo está hecho prisionero, yo no voy a quedar aquí cruzada tejiendo ni cocinando un sancocho para los soldados, nada, yo me voy a pelear allá. Por encima de todo el mundo, sí, 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 sí. divino eso. Mira, encuentro como muchos paralelismos del antioqueño de esa Sí. época y luego de lo que hablábamos ahora, de que esos son los valores que permitieron que floreciera aquí la cultura mafiosa. ¿Tú encontraste también esos paralelismos? ¿Los ves tan claros? Lo que pasa, Sara, es que Antioquia es una montaña de oro. Sí. O sea, algunos dicen que el nombre Antioquia significa precisamente eso, montaña de oro. Entonces, como el oro ha sido aquí tan abundante, tan fácil de conseguir, yo creo que eso nos dejó un ADN cultural, de que ay, yo no me tengo que esforzar tanto para poder ser exitoso en la vida, para poder tener mucho dinero, qué rico no tener que trabajar tanto y simplemente poder gastar y vivir como una persona muy pudiente. Entonces yo creo que eso sí nos ha atravesado. Sara, yo creo que eso está en nuestro ADN cultural y digamos que no está mal uno tener pretensiones en la vida, ambiciones en la vida, eso no está mal. Eso está mal es cuando se desborda, cuando ya el fin justifica los medios, cuando ya no estamos poniendo cuidado en los medios y si esos medios atropellan o van en contra de otras personas, pues, a mí no me importa de malas que usted está. Yo creo que ahí es cuando la cosa tenemos que ponerle cuidado y atención. Vamos ahora, Ana Cristina, a hablar de este libro que me pareció precioso, Nabu, Cuentos Fascinantes de la Historia de la Escritura y el Libro. Y me gusta mucho porque tú lo que te buscaste allí era como trazar la historia de la lectura y la escritura, que a mí a simple vista, si yo soy editora y me llegan con esa idea, me parecería una idea descabellada de lo difícil de hacer. Sin embargo, lograste hacerla a través de 7 relatos ficcionados, pero con bases reales, con personajes muy entrañables. Y esos personajes de alguna manera logran llevarnos precisamente por lo que buscabas, la historia de la lectura y la escritura. Esa idea, ¿cómo se te ocurrió? Ay, Sara, bueno, a mí siempre me ha encantado el tema del libro. A mí me parece, Sara, que no hay nada más mágico que escribir. Pues, ¿cómo así que usted tiene una idea en la cabeza? Que usted logra ponerla aquí en unos caracteres y que otra persona sepa entender. Eso me parece magia. Magia. Eso es magia. Y yo digo, Dios mío, cómo el ser humano llegó a ese punto? ¿Cuál es eso? O sea, es el trazo de la inteligencia humana haber llegado hasta ahí. Y como tú dices, eso podría ser un texto muy pesado, muy académico, muy aburridor. Entonces mi reto fue escribir un relato muy ameno, que ojalá un niño de 10 años lo lea y diga, ay, me gustó, me llamó la atención. Y lo entendería perfecto, Y lo si lo leyera entendería, un niño y de lo 10 años. entendería perfecto. Entonces yo dije, nada, hagamos, digamos, como momentos históricos muy claves en ese recorrido entre que empezamos a escribir y que terminamos haciendo libros. Entonces
Entonces lo que hiciste fue mirar en la historia como esos hitos diferentes y a cada hito le creaste un personaje, que cada hito obviamente lo tuviste que investigar mucho, es que uno se lee uno de esos 7 relatos, Eso es una 5, investigación. 7 hojitas, pero yo no me quiero imaginar la investigación que hay detrás Fue de muy eso. fuerte, es una investigación muy fuerte porque para escribir cada uno, es que mira el solo hecho de los nombres de los personajes. Sí, O sea, el primer personaje se llama Nabu. sí. O sea, es la escritura en Mesopotamia. Yo no podía hablar de Camilo escribiendo en Claro, Mesopotamia, claro, pues yo claro, tenía que claro. escribir el nombre de un personaje que por lo menos el mismo nombre nos diera a entender la época. Sí. La sola consecución de los nombres de los 7 personajes ya Sí, es, como, ya, claro. sí, es una investigación muy linda y volvemos otra vez a tener ahí ese maridaje, ese triaje entre periodismo, historia y literatura, que a mí pues me ha parecido encantador, que lo trabajo con mucha alegría, que me ha permitido tener unos libros muy llamativos, muy distintos, creo yo. Bueno, no sé, yo vivo muy contenta con lo que he hecho. Ana Cristina, tienes allí precisamente en ese libro un personaje que es bellísimo, que es de una niña que se llama Velasquita y su oficio es encuadernadora y para mí fue inevitable cuando la leí pensar en ti porque yo sé que tú también te has dedicado un poco al oficio de encuadernar, Sí. que me parece bellísimo que alguien que tiene un nivel de lectura como el tuyo, que alguien que es capaz de escribir un libro de principio a fin como lo has hecho tú, no solo una, sino muchas veces, también sepas hacer el oficio de encuadernar los libros. Velasquita tiene, o sea, Es tiene un algo que alter ver ego. contigo, está inspirado contigo. Lo escribiste porque conocías muy bien el oficio y de Sí. alguna manera te permitía recrearlo. Sí, 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 indiscutiblemente conozco el oficio, pues, pues, digamos que no lo domino, pues obviamente, pero conozco el oficio, he hecho cursos en España sobre el oficio, tengo un pequeño taller en mi apartamento. ¿Y por qué, Ana? ¿Por qué se te ocurrió ponerte a encuadernar y hacer libretas y hacer Porque me esto? parece muy lindo usar las manos. Y yo creo que estamos en una sociedad que cada vez emplea menos las manos. Y yo creo que el ser humano es completo, es cerebro y manos, Sí. ¿cierto? Entonces yo quise, y porque tengo pues una afición importante con la escritura, con el libro, y me parece que el oficio para hacerlo con las manos más lindo era la encuadernación, porque hay libros que se han salvado de las purgas más horribles en el mundo entero, de una quema, porque la encuadernación era tan suntuosa que dijeron, Dios mío, pero ¿cómo vamos a quemar esta cosa? Entonces, y uno ve unas cosas, Sara, en esas bibliotecas europeas que a uno le provoca, yo no sé, como abrazarlo, como besarlo, unas encuadernaciones que uno dice, por Dios. Entonces, bueno, yo quería hacer esto. La Velasquita indiscutiblemente, de alguna manera, es una niña precoz, que en una época en donde siglo XII en España, donde las mujercitas no pueden hacer absolutamente nada, pues esta señorita de 11 años se ha metido al taller del papá. Y además narro pues sobre la historia de un libro que es real, que es las Cánticas de Santa María, escritas por el rey Alfonso X el Sabio, casi nada, pues. Que además ese libro es muy lindo porque ese libro está en la biblioteca de la UPB, un facsimilar, pues obviamente en la biblioteca de la UPB. Yo lo conocí, entonces yo me empeliculé sencillamente. Bueno, y tú aprendiste también el oficio de encuadernar en España, entonces por eso digo que el Sí, personaje de sí, Velasquita sí. tiene, así tú lo niegues, tiene demasiado de la Ana Cristina Aristizábal que tengo aquí al lado. Y otra cosa que me llama la atención, bueno, yo entiendo que como encuadernadora, como escritora, como lectora, le des mucha importancia a las portadas de los libros y me encuentro con algo muy lindo y es que casi todas las portadas son fotografías tuyas. Háblanos un poco de esa faceta de fotógrafa. En mis tiempos libres soy fotógrafa. Sí, desde la universidad me encantaba la fotografía y tengo ojo para la fotografía. Sí, Me encanta y yo creo que una de las cosas que en lo que más debería ponerle cuidado y atención es a las portadas de los libros, porque esa es la ventana, es lo que claro. la gente más le va a atraer. Entonces me he ocupado, y no solamente de mis libros, de la editorial UPB hay varios libros que tienen fotografías mías. Ana, y en el caso tuyo, tú tienes el libro y dices, voy a hacerle una portada a este libro, o tienes el libro y dices, voy a buscar de mis fotos qué fotografía le podría No, ir. le hago la foto al contenido, ok. al contenido. Del último que no pude hacer eso ni salir a fotografiar fue con el último, una historia de Medellín, porque estamos en plena pandemia y yo no puedo salir a tomar fotos. Sí.
Bueno, y vamos ahora, Ana, a ese libro, es lo más reciente que publicaste, es un libro de este año, Medellín, una historia de los Aburráes hasta el siglo XIX. Yo no solo en ese libro, sino en general, pues con la mirada que le di profunda a tu obra, veo una obsesión tuya por esculcarnos, por entendernos, por saber de dónde vienen las cosas. Ese libro precisamente busca eso, busca que conozcamos más, ya no Antioquia, sino que nos centremos más en Medellín y que nos conozcamos más y que conozcamos más de nuestro pasado. Sí, sí, Sara. Los antioqueños somos muy orgullosos. Sí. Vivimos felices por el terruño donde vivimos. Sí. Pero ¿qué sabemos de Medellín? Sabemos mucho de Antioquia, ¿no? Y de Medellín también se ha escrito mucho y se ha publicado mucho. De hecho, yo recuerdo el libro, la compilación que hizo Jorge Orlando Melo el siglo pasado con Suramericana, 2 tomos lindísimos sobre la historia de Medellín. Recuerdo unos facsimilares que publicó El Colombiano, pero el siglo pasado. Entonces, digamos que esa historia yo pienso que tenemos que estar repitiéndola. Cada 10, 15, 20 años tenemos que estar otra vez publicando porque las nuevas generaciones no se pueden perder de dónde venimos. De dónde venimos, porque si nosotros no sabemos de dónde venimos, no tenemos ni idea cómo entender el presente. Sí. Entonces, sí, esa obsesión que creo que lo mencioné hace un rato de qué es la persona, qué es el ser humano y qué es el antioqueño y qué es el medellinense, sí me ha perseguido por mucho tiempo y trato de resolverlo de esa manera. Sí. Y tú, Ana Cristina, en ese libro haces algo que a mí me parece muy valiente y me parece muy acertado porque hace que el libro se lea muy fácil y que sea muy entretenido de leer y que nos enganche. Y es escoger como personajes claves y ponerlos a narrar, casi todos están en primera persona. Entonces tienes a una mujer catía, que aquí yo creo que nadie sabe cómo hablaba una mujer catía o de qué le preocupaba a ella. Y tú eres capaz de narrarla en primera persona y contarnos de su ambiente y de su entorno y qué comía y qué le preocupaba. Y eso me parece muy admirable y me parece que nos entra muy fácil la historia cuando es contada así. Cuéntanos cómo elegiste a esos personajes y cómo hiciste para meterte en sus cuerpos y ser capaz de narrarlos en esa primera persona. Sara, no fue una decisión fácil. Durante meses estuve pensando cómo iba yo a escribir esa historia, porque pues no quería hacer un ensayo, no quería hacer una investigación histórica, pues porque hay muchas, pero pueden ser densas, pueden ser pesadas para leer. Y yo precisamente siempre he pretendido que la gente se adentre a la lectura porque sea un tipo de lectura sencilla, fácil de digerir. Bueno, pues eso por un lado. Por otro lado, nosotros qué sabemos de los Aburráes, por Dios, Sara, ¿qué sabemos de los Aburráes? Y son nuestros antepasados, todos los que nacimos en este valle de Aburrá, con toda seguridad que tenemos sangre indígena, sí. No lo podemos negar, nosotros venimos de allá, sí. Pero ¿qué sabemos de ellos? Hemos hecho todo lo posible por borrarlos del mapa, por no mencionarlos, por no pronunciarlos, entonces, y fuera de eso, una mujer, sí. Pues, o sea, es que, entonces yo dije, nada, mira, pongamos a hablar a una mujer indígena, a una mujer catía. Sí. Pongamos a hablar. Pues yo decía, bueno, ¿y cómo se habrá llamado una mujer catía? Claro. Pues eso. ¿Cómo se expresa? Es que por eso te digo que me parece admirable, porque me parece muy difícil de hacer. Entonces, Manuel Uribe Ángel sí. Hizo un diccionario de términos catíos en el siglo XIX. Y ahí aparece que madre, en esa lengua aborigen, de los aborígenes de Antioquia, madre, se decía Taná, se llama Taná. Yo ya listo, entonces que Taná empiece el libro. Sí. Y así es como empiezo narrando, en la voz de Taná, cómo debió haber sido este Valle de la Aburrá. Sara, ¿tú te has parado en algún lugar de este Valle de Aburrá? ¿Has mirado alrededor? No se ven sino edificios, tiene uno que pararse en parques del río para mirar un poquito las montañas en los 360 grados. ¿Cómo sería este Valle de la Aburrá sin un solo ápice de cemento, sí. Y solo bosques? Sin contaminación. Eso debe haber sido idílico, idílico. Entonces yo traté de narrar eso en la voz de Taná. Ana, ¿qué consecuencias tiene desconocer el pasado? Que tú siempre hablas en tus libros de que tenemos que mirar atrás, que tenemos que entendernos, que tenemos que reconocernos, que tenemos que excavar en esa historia. ¿Qué consecuencias tiene que nosotros sigamos viviendo y sigamos desconociendo quiénes eran los Aburráes, cómo vivían? Yo creo que somos unos destructores. Sí. O sea, no entender. Mira, a mí me ha impresionado con el libro de Medellín Oscuras que hay estudiantes que me han dicho, ay, profe, es que ahí en la esquina de la casa donde yo vivo pasó tal cosa y yo no tenía ni idea. Ajá.
aquí no tenemos memoria. Y yo creo que el hecho de no tener memoria hace una sociedad, si me permiten la expresión, alzheimérica, Sí. o sea, con Alzheimer. Entonces usted ve en sus primeros momentos una persona con Alzheimer y la ve disque normal, pero ya está catalogada como enferma, aunque se ve aparentemente normal. Y eso va llevando a un proceso de deterioro importante. Sí. Entonces nosotros tenemos que, yo digo que tenemos que conocer el pasado para entender el presente. Y uno, entendiendo el presente, podría saber qué líneas de trabajo debería tomar como sociedad, como municipio, como alcaldía, como educación, como familia, porque nosotros somos indiscutiblemente hijos de muchas generaciones anteriores. Tenemos que conocer nuestra idiosincrasia, un ADN cultural que nos traza. Sara, es que nos traza. Mira, por ejemplo, palabras aborígenes que tenemos en Medellín. ¿Cuáles? ¿Cuántas? Es que yo creo que no llegan a 10 en nuestro lenguaje cotidiano, no llegan a 10. ¿Cómo es que hemos borrado por qué renegamos de nuestro pasado, de nuestros antecesores, de nuestras generaciones que nos antecedieron si venimos de allá? Yo creo que es importante con una palabra, porque nos tenemos que entender. Sí, sí. Y lo lograste, Ana Cristina, de una manera similar a lo que hablábamos de Nabu, que a pesar de que es historia y la historia puede tomarse como algo difícil de digerir, tú por el hecho de usar esa primera persona y además metiste unos anécdotas que son súper interesantes, la especulación del precio de la arepa, cuando iba leche por las alcantarillas. Y es que finalmente eso somos y esas anécdotas lo adoban de una manera en que el libro es muy agradable de leer y revela muchas cosas. ¿Tú de dónde te recabaste esas anécdotas? Esa es una. ¿Y cómo hiciste para recrear los diálogos? Porque tienes allí unos diálogos entre intelectuales de la ciudad y entre la bohemia de la ciudad. Tienes unos diálogos impresionantes. ¿Cómo hiciste para recrearlos? Es una investigación, Sara, que me llevó mucho tiempo. De verdad que es el libro que más he tenido que investigar. Ajá. Es una investigación muy fuerte, tuve que leer mucho, no paro de investigar, no paro de leer, pues porque estoy haciendo otra cosa con eso que ahorita podemos conversar de ello. Sí. Pero, a ver, es como tratar de recrear, de fotografiar un asunto que fue del pasado y que la gente lo vea como, es que era gente que hablaba, era gente que estaba comiendo pasteles Gloria, era gente que estaba hablando sobre que en ese momento Medellín fue que valorado por Manuel Uribe Ángel, 20 millones de pesos vale Medellín, como que Medellín vale 20 millones de pesos. Y una, por ejemplo, que me parece que la tendríamos que adentrarnos un poquito más, Sara, y es que Medellín, después de su creación como villa, se demoró 120 años para crear un instituto educativo. Eso me parece, wow, o sea, aquí no les importaba sino comerciar, vender oro, traficar mercancía de Jamaica. A lo mismo, los valores de la antioqueñidad. Ahí está, es una cosa muy impresionante. Y no les interesaba para nada un colegio. Aquí tuvimos que esperar a que llegara, o sea, la ciudad oficialmente se erige en 1675 y tenemos que esperar hasta 1803, como casi 130 años, para que Medellín tuviera un colegio oficialmente. Porque de resto, el que quisiera aprender aquí a leer o escribir, tenía que ser que un sacerdote le enseñara, que un hermanito mayor le enseñara. De resto, vayas a estudiar a Cartagena, a Bogotá, o a Santa Fe o a Popayán. Eso es muy diciente de nosotros, Sara. Sí. Entonces, esas son las cosas que uno tiene que sacar a relucir para que pues, ya la gente vaya entendiendo por qué somos como somos. Porque aquí hay gente que le dicen, mijo, usted no tiene que estudiar porque usted lo que necesita saber en la vida es vender y comprar y pare de contar. Sí, sí, sí. Y lo que dijiste ahora, que con este libro están pasando más cosas, sé que tienes un proyecto radial que estás realizando, cuéntanos un poco sobre eso. Sí, lo estoy haciendo también para la UPB. Y este mismo libro, estoy haciendo una serie radial de 20 capítulos, porque eso va a ser también, y no es repetir el libro, ni es leer el libro, hay datos nuevos, digamos que se complementa completamente con el libro y estoy contando ya de manera oral, que es digamos otro lenguaje, otra forma, otra estructura. Estoy narrando esa misma historia de Medellín, que es una historia, no es la historia, no podríamos decir que es la historia, es una historia, es lo que yo quiero destacar. Me antojé de destacar esto y no destacar esto. Eso es lo bueno de ser uno el autor, puede hacer lo que quiera. Y porque es literatura además.
Ana, se me pasó por alto otro libro tuyo que también es importante para Medellín porque hiciste las semblanzas, 10 entrevistas de 10 personajes de la ciudad. ¿Cómo elegiste a esos personajes? ¿En torno a qué? ¿Qué era lo que buscabas con esa elección? Bien, ese fue otro trabajo que hice con los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Pontificia Bolivariana. Fue un trabajo de clase, entonces aquí hay gente muy valiosa, Sara, y no los conocemos. Y los chicos a los 17, 18, 19 años conocen actores de Hollywood, conocen todo lo de Europa, de Estados Unidos, pero de lo local no conoce casi nada. Entonces yo dije, espérense y verá. Me recabé el nombre de 15, 20 personajes de Medellín, les entregué a ellos para que hicieran ese trabajo y las mejores 10 historias, las mejores 10 investigadas, redactadas, las compilamos en un libro que se llama Semblanzas, retratos de personajes de Medellín. Y de verdad que hay gente muy valiosa como la científica Ángela Restrepo, está Libardo Porras, que en paz descanse, está Pacho Cohetes, por favor. ¿Quién sabe quién es Pacho Cohetes? Hubo una generación que supimos quién era Pacho Cohetes y Pacho Cohetes es súper importante para esta ciudad. Ahí quedó una semblanza, porque yo espero que eso es una de las cosas, Sara, que más me gusta a mí de los libros. Dejar la historia consignada en un libro, porque eso no se va a borrar. O sea, lo que estamos subiendo a la red, eso en algún momento, yo no confío en la nube, no confío en la nube ni confío en la red, pero en un libro, en alguna biblioteca, eso va a permanecer per secula seculorum, eso espero yo. Sí, es lo más parecido a la eternidad, Sí. qué bonito eso, Ana, y qué bonito también todo lo que has hecho por mostrarnos las cosas oscuras de nuestra ciudad, como en Medellín oscuras, pero también mostrarnos las luminosas. Tengo una curiosidad, siempre que uno escribe, hay alguien que le da como una primera lectura a las cosas de uno. ¿A ti quién te lee? ¿Quién es la primera persona a la que le muestras tus trabajos? Hay varias personas, por ejemplo, mi amiga entrañable que se llama María Isabel Tascón me lee y es una persona que tiene un criterio muy amplio. Sí. Me lee una amiga escritora que se llama Emperatriz Muñoz, que también tiene un criterio muy amplio. Me ha leído mucho el profesor Memo Ángel, que también tiene un criterio muy amplio y me ayuda mucho. También me ha ayudado Janet Posada, que también es escritora y me ha ayudado mucho. Uno siempre tiene que tener buenos lectores, Sara. El que escribe tiene que estar dispuesto a que cojan su obra, se la vuelvan un 3 y eso es muy importante. Entonces, pues la vida me ha rodeado de personas muy valiosas, muy cálidas, a las que quiero mucho y ellos me han ayudado mucho. Ana Cristina, cuando uno es escritor, normalmente si mira hacia atrás se encuentra una persona que fue como determinante en la decisión de ponerse a escribir o hubo algún momento que fue determinante, así como el que nos narraste al principio, que cuando estuviste en ese micrófono de Todelar narrando un gol dijiste, yo quiero estar frente al micrófono el resto de mi vida. En el tema de la escritura, ¿recuerdas algún momento o alguna persona que te haya inspirado al punto de decir, yo también quiero escribir? Pues Sara, lo mencioné ahorita, y fue la vida de Ana María Martínez de Nice. Okay. Pues, o sea, yo decía, pero ¿cómo es que esto no, cómo esto no lo conocemos? Sí, aquí fue el personaje el que te llevó por la... Yo he oído, alguien dice que uno hay veces que escribe lo que uno quisiera leer. Ajá. O sea, finalmente, uno termina escribiendo lo que uno quisiera leer. Entonces yo en ese momento dije, pero ¿cómo así que la vida de Ana María Martínez de Nice no la conocemos en Antioquia? Sí. Eso fue el puntillazo inicial. Ana, tú eres la persona ideal para preguntarle lo siguiente, porque siempre te has preocupado mucho porque nos conozcamos, qué estamos haciendo en la ciudad, como desde todos los ámbitos, y buscas personajes, y haces semblanzas, y buscas historias. Y yo quisiera que habláramos un poco de los autores locales, porque aquí hay mucha gente escribiendo, mucha gente haciendo cosas valiosas,
y sin embargo le queda a uno la sensación de que a veces siempre buscamos otros autores para leer, de más allá, de más lejos, de otros países, traducciones y que incluso ni siquiera tienen nada que ver con nosotros. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? ¿O qué tendríamos que hacer para leernos más entre nosotros y encontrarnos en este lugar maravilloso que es la literatura? Sí, yo creo que nos falta mucho, es que es lo mismo que yo trato de reflejar en los libros, porque conocemos más de afuera y no de lo propio. Porque conocemos, mire, yo creo, Sara, mira, yo creo que si uno le pregunta en este momento a los transeúntes en el centro de Medellín, ¿de qué está discutiendo el Consejo de Medellín hoy? Nadie sabe. Si uno le pregunta a la gente, ¿cuántos concejales son los de Medellín? Y la ciudad se atraviesa por el consejo. Un detallito pues pequeño. Lo que quiero tratar de significar es, no conocemos lo propio. ¿Por qué no lo conocemos? Yo no sé, pero tenemos que ser, o sea, ¿por qué preferimos leer autores extranjeros? O sea, no está mal, pero ¿por qué no leemos, por qué no preferimos leer o no leemos los autores locales? ¿Qué es lo que tú dices? Porque los autores locales están haciendo todo el tiempo un trabajo de tratar de saber cómo somos, quiénes somos, por qué somos como somos, reflejar lo propio. Lindo Los Miserables de Víctor Hugo, pero ¿por qué no hacemos, por qué no retratamos nuestra propia sociedad? Claro que son autores pues, que hacen temas universales y que ahí también podría estar retratado, pero ¿por qué no ponemos nuestros propios autores, por qué no los conocemos? Hay una cosa que siempre se le ha oído a Memo Ángel que dice que en la Feria del Libro de Medellín, en la Fiesta del Libro de Medellín, debería haber un pabellón que diga Medellín y Antioquia. Sí. Y que cualquier extranjero que diga, oiga, yo quiero leer sobre Medellín, sí, vaya al pabellón de Medellín. Yo no me explico por qué no tenemos un pabellón o un lugar donde el extranjero y nosotros mismos que tanto nos desconocemos no tengamos un lugar a donde ir. Yo quiero, todo lo que hayan escrito sobre Medellín, Antioquia, de economía, de política, de sociología, de antropología, de cultura, de lo que sea, ahí tengamos un pabellón propio. Sí. Ahí queda la idea en el aire para quien la agarre. Ana, tú tienes una capacidad de trabajo impresionante. Creo pues que en los últimos 4 años has publicado 5 libros. Muchos de tus temas pues es fácil rastrearlos, salen del periodismo, el periodismo te tira muchos temas. ¿De dónde salen los otros? ¿Cuántos temas normalmente manejas en la cabeza antes de depurarte por uno o por otro? ¿Cómo es ese método de elección del tema? No, Sara, yo creo que yo simplemente cuando el foquito por dentro se me enciende, hasta que no pongo punto final, ese foquito no se apaga. Es como una llamarada por dentro, es como una fuerza pasional que me lleva a escribir, y hasta que yo no pongo punto final, yo no paro. Sí, qué bonito eso, y así tiene que ser el oficio de escribir, porque es tan duro que si uno no está con esta pasión, mira, no logra acabar. Yo he oído a muchos escritores que dicen, no, es que yo tengo que escribir diario, si quiero un párrafo, una página, porque si no, yo no. Pero cuando empiezo, Sara, parezco como una máquina, sí. Ana, ¿en qué estás trabajando ahora literariamente? ¿Tienes alguna obra empezada, algún proyecto literario o lo tienes por lo menos pensado? A ver, estoy escribiendo, que es también forma de escribir, unos libretos radiales con lo que te dije ahora sobre la historia de Medellín para radio. Pues lo quiero hacer en radio y eso es, Sara, eso es un trabajo. Eso es otro libro. Porque una cosa es cómo utilizas el lenguaje para escribir y otra cosa es cómo utilizas el lenguaje para hablar. Entonces estoy haciendo libretos radiales, he escrito más que lo que ya escribí para el libro, ya tengo más escrito en libretos radiales. Pero sí hay un tema que tengo allí, que me está rondando hace mucho, lo tengo adelantado, y es que descubrí que mi bisabuelo fue herrero. Era el herrero de Titiribí y eso a mí me tiene encantada. Yo tengo que hacer esa historia. Ya la empecé. Próspero Velázquez, un tipo con unas manías rarísimas. Súper buen personaje. Es un personaje Próspero Velázquez. Ya empecé tengo algo escrito y yo creo que eso es lo próximo a lo que me voy a dedicar. Bueno, tu vida ha girado siempre en torno a la lectura, ha girado en torno a la escritura, fuiste directora de la biblioteca de la UPB, has sido columnista, eres fotógrafa, eres encuadernadora, has trabajado en radio, has trabajado en televisión. De todos esos oficios, Ana, ¿cuál es el que más te jala o no los concibes? No, escribir. Para mí escribir es mucho, o sea, yo me expreso mejor escribiendo. Para mí escribir es, escribir, en una sola palabra.
Sí. para no darle vueltas a la cosa. Ana, y para cuando tú te sientas a escribir, bueno, hay muchos escritores que relatan que tienen que escribir por la mañana o que tienen que escribir por la noche o lo que decías ahora, que le tienen que dedicar cierta cantidad de tiempo. ¿Tú tienes alguna rutina o tienes alguna manía así como extraña para abordar el proceso de escritura o es más bien libre? ¿Dejas No, que fluya más bien? yo necesito tiempo. Sí. Yo necesito tener periodos de tiempo largos de mínimo 4 horas de concentración, donde yo no sea molestada en nada, nada me interrumpa, nadie me hable, nadie sepa que yo existo, si se les olvida que yo vivo mejor, porque es que escribir es un esfuerzo gigantesco, es un esfuerzo gigantesco y no es fácil, Sara. Uno no siempre tiene la disponibilidad, o sea, eso no significa que, no, es que tengo una horita libre, perdóname que es que voy a escribir allí un parrafito y ya vengo. No, uno necesita como una, yo lo llamo como una disposición espiritual. Sí. Eso es como uno entrar como en cierto trance. A uno el cerebro se le convierte en otra cosa. Entonces yo no quiero tener distractores de ningún tipo y yo no quiero no saber que es que no tengo sino este tiempo porque es que ya tengo que dar clase. No, yo necesito tener Sí. el tiempo. Saber que si quieres sentarte 12 horas seguidas, puedes lo hacerlo pueda 12 hacer, horas seguidas. exactamente, que no tenga que, ojalá el cuerpo me aguantara, porque uno ya está, el cuerpo no le aguanta sentado más de cierto tiempo, pero eso es como lo que yo más prefiero, no tener distracción. Ujú. O sea, eres de las que te alejas preferiblemente, Sí. que no haya nadie, que no Sí. tengas que atender a nadie, que Me nadie te encierro, hable, me que encierro, desconectas el Me teléfono. encierro. Cuando, por ejemplo, estoy en la universidad escribiendo, yo quisiera que nadie, que no sepan que yo estoy allá, porque es muy difícil, uno pierde el hilo muy fácil. ¿Qué era lo que yo, para dónde era que yo iba? Y no volver a retomar, eso no es fácil. Sí. Ana Cristina, y para terminar, quisiera preguntarte por el oficio de docente, de ser profesora, que me parece un oficio bellísimo, y quisiera ligarlo a la escritura en el sentido de, porque sé que tus alumnos te aportan muchísimo, pues de hecho tienes 2 libros que has construido a punta, 3 libros que has construido a punta de los alumnos. Sí. Quisiera que nos hablaras un poco también de ese oficio, ya para redondear. Es lo más divino que le puede pasar a una persona, porque es estar en contacto todos los semestres con chicos de 19, 20 años, con chicas de 19, 20 años, eso es esperanzador, eso es tener siempre el futuro ahí a la mano, eso es no tener el pasado, que aunque en los libros siempre estoy en el pasado, pero trabajar con los jóvenes de hoy es bellísimo, es esperanzador, uno ve unos talentos, ahora que uno dice, Dios mío, yo soy una boba al lado de esta chica, al lado de este chico. No, eso es vivo, eso es energía, eso es sabia, eso es energía, eso es divino. Eso es lo mejor que me puede haber pasado. Ay, Ana Cristina, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartirnos pues toda tu obra, por contagiarnos con esta pasión tan increíble que te excede y te desborda. Y bueno, afortunados tus alumnos, afortunados tus lectores y nosotros hoy que también pudimos charlar Gracias, contigo. Sara. Gracias, Sara.